bendiga en esta hermosa noche. Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Y bueno, yo quiero que usted se sienta contento, se sienta a gusto. Amén. Vamos a estar recibiendo el alimento de parte del Señor para nuestras vidas. La Biblia dice que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo voy a volver a repetir. La Biblia dice que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero ir a Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Y vamos a hablar un poco acerca del tema, ¿por qué se hundió Pedro? Amén. Vamos a estar hablando de este tema, así que quiero que usted me acompañe a ir por medio de la palabra del Señor con ese hermoso tema. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice la Biblia: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él les despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Quiero hablar un poco acerca de este tema. Bueno, ¿por qué? Porque muchos de ustedes pueden estarse hundiendo. Amén. En estos tiempos que estamos viviendo hay mucha gente que se está hundiendo, que está perdiendo su fe o que está perdiendo, amén, su enfoque. Esa escritura que les acabo de dar, amén, fue una escritura, fue una historia o fue un pasaje de la palabra del Señor que vivió el Señor Jesús junto con sus discípulos después de haber dado alimento a 5,000 hombres. Después de alimentar una gran cantidad de hombres, el Señor había hecho una clase de milagros, había hecho prodigios, se había multiplicado, amén, la comida, y la gente comió y se sació. Y bueno, después de esto el Señor le da una orden, aleluya, a sus discípulos de entrar en una barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Acá vemos la humanidad del Señor Jesús, como no solamente se fue él hacia el monte a orar, no, sino que se mete en medio de la multitud y despide a la multitud. Y estoy seguro que, amén, saludó a muchos, les dijo: tengo que irme a orar. Acá vemos la humanidad del Señor Jesús, amén, dice: despide a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Vemos, amén, otra de las características del Señor Jesús es que siempre el Señor Jesús se la pasaba siempre orando. En esta ocasión, bueno, él sube al monte y se pasa toda la noche orando. O sea, cuando habla de toda la noche, está hablando de que el Señor Jesús, amén, cuando está orando, no en realidad se pasó toda la noche hasta la mañana, sino que se pasó parte de la noche orando. Dice, estaba ahí solo. Dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. En otras palabras, la barca, amén, donde se subieron los discípulos, dice la Biblia que estaba siendo azotada, amén, por las olas, porque el viento le era contrario. Eso quiere decir que el viento lo que quería era regresar la barca del lugar donde había venido. Se lo voy a volver a repetir. Eso quiere decir que el viento que le estaba pegando a la barca la quería volver a regresar del lugar donde había venido. O sea, el viento no quería que los discípulos siguieran hacia su camino donde el Señor Jesucristo los había mandado. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, amén, la última vigilia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Bueno, acá vemos un milagro que el Señor hace, aleluya. El Señor Jesucristo viene a ellos a una distancia lejos, viene caminando sobre el mar, dice la Biblia, y los discípulos viendo andar
andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Bueno, acá vemos que los discípulos tenían algunas cuantas creencias, amén, y estas creencias los estaban desenfocando. Hay mucha gente en este tiempo que tiene demasiadas creencias que no están conforme a la palabra del Señor, y la creencia que no está conforme a la palabra de Dios te puede desenfocar. Yo quiero decirte hoy en esta noche que Dios es poderoso, que Dios es maravilloso y que Dios está contigo. Alabado sea el nombre del Señor, amén. No creas en el temor, porque si crees en el temor va a tomar control de tu vida, y entonces ¿qué va a pasar? Pues no vas a poder accesar a las promesas de parte del Señor. Dice, los discípulos al verle andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma. Ellos pensaban, esto que estamos viendo aquí es un fantasma, es una realidad. Lo que la gente nos ha hablado es una realidad, lo que la gente está platicando es una realidad. Las historias de la gente, usted sabe que la gente siempre está dando historias, aleluya, y algunas de ellas no están basadas en la palabra del Señor. Así que ellos cuando miraron a Jesús no lo identificaron bien. ¿Por qué? Porque ya estaban temerosos. El viento le era contrario, las olas se estaban levantando, había una lucha. Ellos eran marineros, amén, había una lucha, ellos querían llegar al otro lado, aleluya. Sin embargo, el viento les estaba pegando, aleluya, la tempestad estaba muy fuerte. Y cuando vieron al Señor Jesús, lo que hicieron fue se turbaron y dieron gritos de miedo, dice la Biblia. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Hoy vengo a decirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tengas ánimo. Hoy vengo a decirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tengas ánimo y que no tengas miedo. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Cuando la Biblia habla, porque aquí dice que cuando el Señor Jesús habló, Pedro, aleluya, le dijo, si eres tú, haz que yo vaya por las aguas también. Y dice la palabra del Señor, aleluya, amén, que el Señor Jesucristo le dijo, ven, solamente una palabra le dijo, ven. Dice, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, dice la palabra del Señor. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Aquí es la historia donde quiero, aleluya, enfocarme, amén. La palabra hundirse es quedar abatido. La palabra hundirse es quedar abatido física, aleluya, y moralmente, amén. La palabra hundirse es, aleluya, es cuando una persona piensa me voy a perder. La palabra hundirse es quedar abatido en la fe, es quedar abatido sin fuerza, es, aleluya, tumbar el ánimo. En otras palabras, Pedro antes de hundirse primero quedó abatido por dentro. Algo le empezó a hablar a Pedro que era diferente a la voz que el maestro le había dado. El maestro le había dicho ven, dice la Biblia que Pedro empezó a caminar sobre las aguas, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, dice la palabra del Señor, amén, y comenzó a hundirse y dio voces de miedo, aleluya, diciendo sálvame, aleluya. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque se desenfocó. Hay mucha gente en ese tiempo que se desenfoca de la fe. Hoy yo te quiero decir, aleluya, que hoy más que nunca levantes tus manos, que hoy más que nunca hables positivo, que hoy más que nunca creas en el Señor, que hoy más que nunca, aleluya, te agarres de la promesa del Señor, que hoy más que nunca, aleluya, amén, rompas, aleluya, que hoy más que nunca te levantes, aleluya, junto con tu familia y glorifiques el nombre del Señor. Enfocar, aleluya, ¿qué significa enfocar? Es dirigir un foco. ¿Qué pasó? El foco que tenía Pedro, aleluya, de la palabra que el maestro le había dado, se desenfocó y puso su mirada en otra cosa. ¿En dónde puso su mirada? En el fuerte viento. Dice, al mirar el fuerte viento, él lo único que estaba mirando al principio era la palabra de Dios. Cuando Cristo le dijo ven, Pedro caminó en esa promesa de la palabra de Dios. Él caminó en la promesa de la palabra de Dios, pero aleluya, su foco se desenfocó, su mirada se desenfocó. ¿Qué es enfocar? Es dirigir un foco de luz. Mientras Pedro, aleluya, tenía la fe, aleluya, en la palabra que el Señor le había dado, Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro dirigió su foco, dirigió su mirada, dirigió su mente a otras cosas que Cristo no le había hablado, ¿qué pasó? Pedro se empezó a hundir. Enfocar es hacer que la imagen obtenida se reproduzca con claridad. ¿Qué perdió Pedro? Perdió la claridad de la fe. Se lo voy a volver a repetir. ¿Qué perdió Pedro? Perdió la claridad de la fe. Yo estoy seguro que muchos, amén, yo creo que hemos pasado por altos y por bajos, y muchos a veces hemos perdido la claridad de la fe. Hoy yo quiero decirte que Dios está contigo, alabado sea el nombre del Señor. Hoy yo quiero decirte que Dios te va a ayudar. Hoy yo quiero decirte que la sombra del Todopoderoso, aleluya, te va a cobijar. Hoy yo quiero decirte, aleluya, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que ánimo, iglesia, en el nombre poderoso de Cristo
Cristo Jesús. ¿Qué es enfocar? Es dirigir un foco de luz. ¿Qué es enfocar? Es hacer que la imagen obtenida se reproduzca con claridad. ¿Qué hizo Pedro? No vio con claridad lo que el maestro le dijo. Perdió la claridad de la palabra. Cristo le había dicho, ven. Sin embargo, él empezó a poner la mirada, aleluya, en el viento, en las olas, en lo que estaba a su alrededor, y perdió la mirada del Señor Jesús. Aleluya. ¿Qué es enfocar? Es resolver un problema acertadamente. ¿Qué es enfocar? Es dirigir la atención hacia un objetivo. ¿Qué hizo Pedro? Quitó la atención del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy yo te vengo a decir, vuélvete a enfocar. Hoy yo te vengo a decir, vuelve a poner tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Aleluya. Él es el autor de la fe. Él es el que lleva a cabo la fe. Aleluya. La Biblia habla, aleluya, que usted y yo tenemos una medida de fe. Hoy si tienes una medida de fe pequeña, no importa. Levanta tus manos y empieza a enfocarte. Aleluya. Hay solución cuando tenemos a Cristo Jesús. Aleluya. Hay protección cuando tenemos a Cristo Jesús. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Amén. El enfoque de Pedro tenía que ser, amén, distinguir toda su atención o dirigir toda su atención a la palabra que el Señor le había dado. ¿Cuál era la palabra? Ven. Una palabra pequeña, pero una palabra que tiene que tener acción. Ven. Si eres tú, Señor, haz que yo también vaya, que vaya a ti caminando sobre el mar. El Señor Jesucristo le dijo, ven. Aleluya. Amén. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una escritura que quiero hablarles en Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Se lo voy a volver a repetir. Cuando Cristo quiso dar una enseñanza de fe, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, el Señor le dijo, tened fe en Dios. Y esta oración o este verbo, amén, más bien este verbo, amén, todo verbo tiene que tener un sujeto para que sea una oración. No puedes poner solamente un verbo sino un sujeto. Antes del verbo está el sujeto. Ahora, es bien interesante esto porque este sujeto, amén, de la oración, o sea, cuando dice tened fe en Dios, hay un sujeto que tiene que estar recibiendo el beneficio de tener la fe. No sé si me está entendiendo. En otras palabras, cuando Dios te habla, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los verbos se conjugan de esta manera, amén, con un sujeto y un verbo y un sujeto. En este caso, el sujeto es el que recibe la bendición de escuchar. Es el sujeto el que recibe la bendición. Aquí no está hablando de fabriquen ustedes su fe. Aquí no está hablando de piensa en la fe. Aquí no está hablando de confianza en fe. No, aquí dice tened fe en Dios. Se lo voy a volver a repetir. Tened fe en Dios. Y en original es tengan la fe de Dios adentro. Reciban la fe de Dios, porque nadie puede tener fe, amén, a nivel humano. Cuando digo nadie puede tener fe en Dios a nivel humano, puedo tener esperanza, amén, puedo pensar me va a ir bien, pero cuando tengo la fe, tengo la certeza, tengo la seguridad, aleluya, de que Dios está obrando un milagro en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Así que este verbo, aleluya, amén, este verbo significa que algo de afuera viene hacia ti. En otras palabras, tú eres el beneficiario de la acción de alguien. Cuando la Biblia dice tened fe en Dios, está diciendo yo los quiero beneficiar y los quiero llenar de fe. Usted y yo no solamente fuimos salvos, aleluya, para gritar gloria a Dios y aleluya. Usted y yo sí fuimos salvos para ser llenos de la fe de Dios. Y hoy es el momento de activar la fe. Hoy es el momento, aleluya, de entender la palabra del Señor, amén. Ahora, para que esta acción sea eficaz, amén, debe haber una actividad dentro de ti. Cuando la Biblia dice, amén, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Para que sea efectiva esa palabra, tiene que haber una actividad dentro de mí. ¿Qué tengo que hacer? Voy a oír la palabra del Señor. La fe no viene por un chiste, la fe no viene por un cuento. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, para que esta acción sea efectiva, aleluya, debe haber una actividad dentro de ti. Debe de estar, aleluya, disponible a recibir. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 10:17
17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Aleluya, cuando me enfoco, escucho. Aleluya, ¿por qué recibió Pedro la fe? Porque se enfocó, porque escuchó. Aleluya, y se enfocó y dijo, ok, sí, yo creo. Caminó sobre el agua. Hoy yo vengo a decirte que te enfoques. Hoy yo vengo a decirte que ponga la mirada en Cristo. Hoy vengo a decirte, aleluya, que te agarres de la promesa del Señor. Hoy vengo a decirte, aleluya, que el Señor te quiere llenar de fe. Hoy más que nunca necesitamos fe, iglesia. Hoy más que nunca necesitamos creer en la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos decirle a Dios, Señor, voy a creer con todo mi corazón. Voy a recibir el beneficio. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Cuando me enfoco, escucho. Tengo que oír la palabra de Dios. Todos acá, la palabra de Dios rema. Amén. La rema es la palabra específica hablada. Es cuando Dios te dice te sano y necesitas sanidad y recibes sanidad. Es cuando Dios te dice te bendigo y necesitas una bendición y Dios te bendice. Es cuando, aleluya, te dice el Señor te sientes solo y Dios te dice estoy contigo y usted recibe, aleluya, ese beneficio. Aleluya, cuando tengo fe me enfoco, aleluya, y me voy a enfocar en la rema, la palabra específica hablada de parte de Dios. Tienes que oír a Dios decir la palabra particular que necesitas en este momento. Si tienes temor, hoy el Espíritu de Dios, aleluya, te va a hablar que tengas seguridad. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, aleluya, amén. Y luego empiezas en el logos. ¿Cuál es el logos? Es esta palabra, ese es el logos. Este logos se hace rema, amén. Esa es la palabra escrita, todas la sabemos, aleluya, la hablamos, la cantamos. Esta palabra es el logos, amén. Lo que leo, el salmo que me sé de memoria, la escritura que me sé de memoria, pero un día cuando tengo un problema se hace rema y esto me ayuda, me llena de fe, me llena de autoridad. Pedro, aleluya, amén, había escuchado a Cristo, pero esa vez le vino la rema y empezó a caminar por arriba del agua. Pero ¿qué pasó? ¿Quién le quitó la rema? La rema se la quitó, aleluya, el desenfocarse. Hoy usted y yo vamos a seguir enfocados en el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, amén. La Biblia dice, amén, que en Marcos capítulo 5 versículo 21, quiero darles otra historia. Marcos capítulo 5 versículo 21, aleluya, espero que se estén gozando, amén. Marcos capítulo 5 versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Aquí hay una historia bien tremenda, una historia muy bonita. Usted mira la historia, aleluya, Cristo sana a una mujer con un flujo de sangre. La niña de Jairo está enferma, está agonizando. Jairo le dice a Cristo, ven y pon las manos sobre ella para que sea sana y para que viva. Amén. Después de sanar a la mujer con el flujo de sangre, estoy parafraseando la Biblia, Cristo va, aleluya, a la casa, va en camino hacia la casa de Jairo. Dice la Biblia, amén, dice la palabra del Señor, mientras en el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Cuando Jairo iba con Cristo, Cristo le había dicho, yo voy a ir, la voy a sanar. Con la actitud que Cristo hizo, amén, de caminar con él, yo voy a ir, la voy a sanar. Todavía Cristo no entraba a la casa de Jairo, porque todavía no entraba a la casa de Jairo, iba de camino. Cuando estaban en la ciudad donde Jairo vivía, una gente vino a decirle a Jairo, tu hija ya murió, no molestes más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué le dijo Cristo? No te desenfoques, no dejes que esta palabra negativa mueva tu foco, mueva tu mirada. No te desenfoques. La gente le dijo, tu hija ya murió. Pero Cristo le dijo, no temas, no temas, cree solamente. ¿Qué hizo Cristo? Lo volvió a enfocar. Le voy a decir yo a usted algo hoy. Mientras yo estaba sacando este estudio, esta prédica en este día, Dios me habló de gente que está desenfocada. Dios me habló y ¿sabe por qué nos desenfocamos? Porque escuchamos muchas noticias negativas. Cuando escucho muchas noticias negativas, aquí hay una noticia negativa. La hija de este hombre
Estaba agonizando acá cuando va y busca al maestro, pero cuando Cristo va a quererla sanar, vienen unos a decirle: ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. O sea, no pierdas el tiempo, deja a Cristo ahí, que no entre a la casa porque tu hija ya murió. Sin embargo, Cristo, aleluya, le dijo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacob y Juan, amén, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban. Si se fija, había mucho desenfoque. Este hombre, cuando entra a su casa, mira, todos los que estaban llorando, ya estaban llorando la muerte. Ya en realidad se había muerto la niña. Ya estaban llorando todos, amén. Estaban ya lamentando la muerte de esta niña, amén. Estaban ahí todos, toda la gente con el alboroto. Por eso es que Cristo solamente se llevó a 3 discípulos, amén, que no se desenfocaban, que ya habían aprendido experiencias del pasado. Se llevó a 3 discípulos para meterlos adentro, aleluya, junto con adentro de la casa de Jairo. Dice la palabra del Señor: y entrando él les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Amén. Eso eran palabras para Jairo. Jairo, tu hija no está muerta, tu hija está dormida. Amén. Para reenfocar otra vez a Jairo en la fe de Dios. Y dice la palabra de Dios: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre. Hoy yo quiero que eches fuera, no vayas a correr a nadie de tu casa, por favor, pero yo quiero que eches fuera todo pensamiento negativo. Yo quiero que eches fuera toda noticia negativa. Y quiero que te enfoques en Jesús hoy. Quiero que te enfoques en la fe de Dios hoy. Quiero que te enfoques en el poder de Dios hoy. Amén. Quiero que hagas a un lado todo lo negativo. Amén. Si quieres mover tus manos, muévalas. Aleluya. Amén. Pero quiero que te enfoques en el poder de Dios. Dice: se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Esta niña tenía, según la historia, tenía 13 años de edad. Y a los niños, aleluya, arriba de 13 años de edad los envolvían en un talí cuando morían. Otras traducciones dicen: tú, niña, que estás envuelta en un talí, a ti te digo, levántate. Y talí significa estar bajo la poderosa mano de Dios. Talí, aleluya, hace una alegoría del Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diría Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas, esas alas, aleluya, simbolizan el talí. Así que le dijo: tú, niña, que estás envuelta en el talí, a ti te digo, alabado sea el nombre del Señor. Tú, niña, que estás envuelta en el talí, a ti te digo. Y él, tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó diciendo que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. La Biblia dice: y se espantaron grandemente, se quedaron atónicos, se te quedaron muy asombrados, porque la fe te asombra, porque la fe te pone atónito. La fe es así, aleluya. ¿Cómo es que Dios obró? Mira, hermano, no me pregunte cómo es que Dios obró. Lo único que sé es que Dios obra, amén. Por eso vemos gente cambiada. Estaba en drogas y las drogas, aleluya, amén, se fueron de su vida. Es otra persona, estaba enferma, vino Dios, le sanó y el cáncer se fue. Dios es poderoso, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué se hundió Pedro? Porque se desenfocó. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque tuvo miedo. Y vamos a finalizar en un ratito. Regálenme 5 minutos, ¿okay? ¿Por qué? ¿Por qué se hundió Pedro? Porque tuvo miedo. ¿Qué es miedo? Es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Se lo voy a repetir. Uno puede caer en estos miedos. Estamos oyendo tanto del virus que hasta te puedes sentir enfermo. Y es imaginario, ni estás enfermo. Amén. Oramos por los que se han enfermado y que Dios nos siga cubriendo y que Dios nos siga librando. Y nos duele tanto ver tantas personas que han perdido su vida. Pero es que la fe es así. Dice la Biblia que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿Qué es miedo? Es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Si tu peligro es real, amén, el deber tuyo es meterte debajo de la sombra de Dios.
Si tu peligro no es real, pues que no te agarre miedo, que no te agarre temor. Porque si es imaginario, pues solamente está en tu imaginación, no existe. Ahora, pastor, pero es que tengo miedo en este tiempo. Está bien, somos humanos, podemos tener miedo, pero entonces vamos a la sombra de Dios. Pero que no sea un miedo imaginario. Amén, un medio imaginario, un miedo, amén, imaginario. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Miedo, amén, es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que uno desea. El miedo te causa desconfianza. Te hace creer que va a pasar algo que nunca va a pasar. El miedo te hace creer que va a pasar algo que nunca va a pasar. Así que existe el miedo real y el miedo que es irreal. Y termino con esa escritura. Libro de Éxodo, capítulo 14. Libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 9. Éxodo capítulo 14, versículo 9. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que se estén gozando en sus casitas en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 14, versículo 9 dice: siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Harorit, delante de Bel-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Mire, todavía ni estaban muertos, ni estaban cerca los egipcios, ya estaban diciendo: nos vamos a morir todos. Nos van a matar a todos. Todavía no venían los egipcios cerca, apenas venían persiguiéndolos. Amén. Dice que clamaron a Dios y ya estaban diciendo: nos vamos a morir todos. Dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Termino acá. Moisés no había recibido una palabra de Dios acá. Fue Moisés el que les dijo. Fue el hombre de fe que habló. Fue el profeta que dio la palabra. Todavía no había recibido, no se puso a orar: Señor, ¿qué vamos a hacer? No. Fue Moisés el que les dijo. Acá Moisés es el que les está diciendo, los está animando. Dice la Biblia: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es tiempo de tranquilidad. Amén. Vamos a ir delante de Dios, vamos a creer en la palabra y vamos a ponernos tranquilos. Y dice la Biblia: entonces Jehová, aquí ya vemos, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aquí el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Ya aquí ya le está dando dirección al Señor. Levanta tu vara, levanta tu mano y dile a los hijos de Israel que marchen, que tengan fe. Aleluya. Cuando ellos empezaron a marchar, empezó a suceder el milagro. Cuando usted y yo empezamos a marchar, cuando usted y yo empezamos a actuar conforme a la palabra de Dios, sucede el milagro. Dios tiene un milagro de protección para ti. Dios tiene un milagro de seguridad para tu vida. Dios tiene un milagro de sanidad para usted. Usted que se encuentra enfermo, Dios tiene un milagro de sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La gente de fe tenemos que hablar fe. La gente de fe tenemos que impartir fe. Aleluya. Aquí vemos a este hombre, todo el mundo, más de 1 millón de personas, estaba todo angustiado. Sin embargo, Dios le habló y le dijo: por la decisión que tomaste, por lo que le hablaste, aleluya, Dios se le reveló, le dio la palabra y dice: dile a los hijos de Israel que marchen, pero
levanta tu mano y extiende tu vara. Hoy vamos a extender la palabra, hoy vamos a extender la autoridad. La vara simboliza la palabra, la autoridad. Hoy vamos a descender, aleluya, la autoridad y la palabra sobre tu casa. Amén. Quiero que pongas ahí la mano en la pantalla. Hoy quiero que, aleluya, que oremos juntos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque vamos a extender la palabra, vamos a extender la autoridad, aleluya, que el Señor nos ha dado. La Biblia dice que hollaremos serpientes y escorpiones sobre cualquier cosa mortífera y no nos hará daño, aleluya, amén. Hoy vamos a orar por ti. Vamos, padre de familia, pongan su mano ahí juntos, a la familia juntos, pongan su mano en la pantalla. Si estás sintonizándose en un celular, pon la mano en el celular, olvídate ya de la imagen ahorita, pon la mano en el celular. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, usted le habló a Moisés, usted le habló a Pedro, usted le habló a Abraham, usted le habló a Juan, Padre. Hoy usted sigue hablando, Padre. Hoy extendemos, Señor, la autoridad que usted nos ha dado, Padre. Hoy extendemos la palabra de fe, Padre, y declaramos bendición sobre la gente que está en sus casas, Padre. Declaramos bendición sobre nuestros hijos espirituales, Señor. Ponga su mano hoy, Padre. Extienda su mano de poder, Padre. Usted ha dicho, le dijo a Moisés: extiende tu vara y levanta tu mano y dile a los hijos de Israel que marchen. Hoy yo quiero decirte que marchemos a la victoria. Amén. Hoy yo te vengo a decir que te levantes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy en el nombre de Jesús sellamos tu casa, sellamos la puerta de tu casa, aplicamos la sangre del Cordero a cada puerta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy vengo con la autoridad de la palabra a decirte que estamos protegidos, que estamos bajo la poderosa mano de Dios. Hoy vengo a decirte que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, para aquel que puede creer, todo es posible. Aleluya, yo creo, usted cree, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a aplicar la ley de los dos. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, pidan cualquier cosa al Padre en el nombre de Jesús y el Padre va a hacer el milagro. Hoy declaramos milagros, prodigios, maravillas. Dios va a suplir tu necesidad, Dios va a quitar todo temor, toda angustia, toda desesperación del pueblo ahora por el poder de la palabra. Dile a los hijos de Israel que marche. Levántate, hermano, levántate, hermana, levántate, padre de familia. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de temor ahora. Fuera todo espíritu de temor ahora por el poder de la palabra. Hoy declaro, Señor, el poder de usted manifestado en cada casa. Señor, mande ángeles, Señor, aleluya, que estén allá en las puertas, en las ventanas, Señor, que ningún virus toque la casa de mis hermanos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, le arrancamos la corona a ese virus ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, le arrancamos esos picos a ese virus ahora por el poder de la palabra, mi Dios eterno. Señor, salga, Padre de la gloria, y camine por esta ciudad, Padre. En el nombre de Jesús quitamos todo poder de enfermedad ahora. Todo fuera, toda peste, fuera toda contaminación. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro el poder de usted, Padre, obrando y moviéndose, mi Dios. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús le doy la honra a usted, Padre. Le doy la honra a usted, mi Dios. Usted es bueno. Usted es bueno. Bendigo a su pueblo, Padre de la gloria. Bendigo a su pueblo, mi Dios. Espíritu de Dios, vamos, la unción está ahí, fluyendo, tocando, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay una persona que está mirando que no ha podido dormir. Es una mujer. Te ha agarrado insomnio en estos días, pero insomnio de temor. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Eres libre. Eres libre ahora. En paz te vas a acostar y así te vas a levantar también. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En su nombre precioso. Veo 4 familias angustiadas por familias en México, gente de México. Veo 4 familias angustiadas, bien angustiadas. Envía la palabra de protección a tu familia. Envía la palabra de protección a tu familia. Obre, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro el poder de usted, Padre, fluyendo hoy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Alabado sea su nombre, Padre de la gloria. Maravilloso Dios. En el nombre de Jesús, toda persona con síntomas se va ahora a sus síntomas. Toda persona con síntomas de enfermedad, se va el síntoma de la enfermedad ahora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, es un tiempo de sanidad. Es un tiempo de sanidad. Dios hace milagros todavía, hermanos. Dios, aleluya, todavía protege, todavía cuida, todavía guarda. En el nombre de Jesús, declaro sanidad ahora, declaro protección ahora, Padre de la gloria.
En el nombre de Jesús oro por los niños, Señor. Guarde a los niños, oro por los ancianitos. Guarde a los ancianitos, Señor eterno. Oro por los adultos, Padre, guarde a los adultos. Los matrimonios, guárdelos, mi Dios. Señor, que tengan alimento en casa también, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, que usted se levante en medio de esos hogares. Que usted se levante en medio de esos hogares. Que usted se levante en medio de esos hogares, Padre. Que usted se levante en medio de esos hogares. Veo hogares iluminados por el poder de Dios. Que usted se levante en medio de esos hogares, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, le doy la honra, la gloria, la alabanza. Hay una persona que tiene un dolor en la parte de atrás de su espalda, en la parte de la parte derecha. Ahora eres sanado por el poder de la palabra de Dios. Ahora eres sanado por el poder de la palabra de Dios. Eres sanado ahora, te declaro sano por el poder de la palabra. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Haga grandes milagros, mi Dios. Haga grandes prodigios, mi Dios. En el nombre de Jesús le doy honra y gloria, Padre. Le doy honra y gloria, mi Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas gracias, Señor. Queremos bendecir a nuestros hijos espirituales y a los que también no son nuestros hijos espirituales. Que el Señor les bendiga. Si eres nuevo, alguien compartió el video y recibiste el video, hay una manera como puedes estar protegido. En el ámbito natural hay cosas que te protegen. En el ámbito espiritual hay uno solo que te puede proteger, y es Dios. Si no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, es un día para que lo recibas. Ábrele tu corazón. Estamos viviendo tiempos de victoria, pero ábrele tu corazón al Señor. Recibe a Cristo Jesús en tu corazón. Dile al Señor Jesús: te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo te acepto como mi Señor y Salvador personal. Yo creo que usted vino a esta tierra, Señor. Vamos, repítelo. Yo sé que usted vino a esta tierra, Señor, y murió por mí en la cruz del Calvario. Pero también creo que el Padre le resucitó al tercer día. Señor, venga a mi corazón. Cambie mi vida, Señor. Espíritu Santo, llene cada vacío dentro de mi corazón. Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz del Calvario. Si te has retirado de Dios, hermano, regresa a Dios. Regresa ya a las primeras obras. Reconcíliate con Él. Dile al Señor: Señor, he pecado, me he separado de usted, pero hoy regreso a usted como aquel hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó, el padre mató el becerro más gordo, le puso un anillo, le puso vestidura nueva. Lo que Dios va a hacer contigo cuando regresas. Regresa al redil en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pídele perdón a Dios. Reconcíliate con Dios. Él es grande en perdonar y es amplio en misericordia. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.